noticia de la semana, del fin de semana, fue la venta del Credit Suisse. Así es. Bueno, claro, porque estamos hablando de... Bueno, estamos ante una crisis financiera internacional en ciernes. La verdad es que por ahora me parece que es una pregunta. Muchos expertos dicen por ahora no. Pero lo que suele pasar con estas crisis es que cuando empieza a avanzar la desconfianza en todo el mercado, es muy difícil cortarla. Lo que estamos viendo es que hay desconfianza, los gobiernos tratan de intervenir para frenarla y la desconfianza continúa. El último episodio efectivamente es que UBS, que es el banco más grande de Suiza, compró al segundo banco más grande de Suiza, que es el Credit Suisse. Sí. El UBS es el quinto de Europa, ¿no? Comprando el 15 de Europa. O lo compraba o lo compraba. Sí, Que era lo compraba o lo compraba. Rebobinamos un poco esto que dice Darío. Todo arranca con la caída del Silicon Valley Bank y lo que empieza a pasar es que los bancos de primera línea del mundo, sobre todo cuando hablamos de finanzas, están muy interconectados. Pero lo que pasa es que la información viaja rápido, pero a veces los agentes económicos no reaccionan todos tan rápido. Algunos desconfían, otros van a sacar sus depósitos y por esto días después empezamos a ver una corrida contra Credit Suisse. Credit Suisse que ayer se cierra esta venta, que lo compra UBS. Escuchen esto, compra casi por un 75 menos de su valor. El viernes las acciones de Credit Suisse cotizaban 1,76 francos suizos y UBS paga 0,76 francos suizos. Eso ahora lo quiero escuchar a Dari, que va a seguir, pero nos está dando un gran dato económico de cómo es la crisis que está atravesando Credit Suisse. Si es de liquidez o es de solvencia. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo por qué un banco como el Silicon se cae. Entiendo después por qué el First Republic, que es el segundo banco, todos eran bancos de empresas y todos muy apalancados como en el Tesoro, pero además con negocios del startup. Es decir, son negocios que requieren mucha inversión inicial con cero ganancias, en realidad todo pérdida. Entonces tenés que financiar. ¿Por qué se cae el Banco de Suiza que no tiene nada que ver con esos negocios? Bueno, acá hay que entender la diferencia entre tener una crisis de liquidez y tener una crisis de solvencia. Una crisis de liquidez, bajémoslo a nuestra vida cotidiana, es que vos ganes 100.000 pesos por mes y de repente se te rompe la heladera o el auto y tenés un gasto de 50.000 pesos ese mes. Probablemente te tengas que endeudar, pagar con la tarjeta, pagar en cuotas, pero con un crédito solucionás ese problema momentáneo. Eso puede estar pasando hoy en muchos bancos, que por eso los bancos centrales salen a decir, y esto también lo hizo el Banco Central Suizo, que es el tercer banco con mayores reservas del mundo, después de Japón, es uno de los que más reservas tiene $1 trillón de reservas. Sí. Bueno, salen a... De dudoso origen. Bueno, obviamente, bancos todos muy sospechados. Bueno, el Credit Suisse sobre todo tenía varias denuncias. Totalmente, por eso empieza a tener problemas. Vos cuando ganás 100.000 pesos y necesitas hacer un arreglo de 50.000, en teoría vos lo que tenés es una crisis... A corto plazo. A corto plazo. El dinero lo tenés, o sea, podés generarlo. Exacto. Tu capacidad de ahorro te lo da, lo que pasa es que no lo tenés todo junto. Claro, trasladado a un banco sería que, por ejemplo, van muchos depositantes a pedir el dinero, el banco tiene los activos, tiene el dinero, pero no en ese momento, entonces con un crédito soluciona el problema de liquidez. Ahora, un problema de solvencia es un problema estructural. Si lo vemos en nuestra vida cotidiana, es una persona que sistemáticamente gasta más de lo que tiene. Y un problema estructural también podría venir de la mano de una empresa tecnológica que invirtió, por ejemplo, en FTX, digo cualquier cosa, se desploma, desaparece esa empresa y perdés mucho dinero que nunca más vas a recuperar. Es imposible. Eso te da una crisis estructural y de solvencia. Si Credit Suisse aceptó que lo compren por tan poca plata, es porque probablemente la crisis sea de solvencia, aunque tenemos que esperar las auditorías. Es que lo que me parece acá, lo que empieza a ocurrir, es que hay una crisis de confianza ya entre en todo el mercado financiero mundial. Por eso lo que tratan de hacer los bancos centrales es, bueno, lo que anunciaron ayer, porque después de este anuncio hay un anuncio de la Fed, del Banco Central Europeo, del Banco Central de Japón, del Banco Central de Inglaterra, es que vamos a poner a disposición más liquidez de dólares en todo el mundo, justamente. Cuando cierra el Silicon Valley Bank, 10 de marzo. Clara, lo primero que plantea es, ¿está bien o está mal salvar un banco? Bueno, todo un tema. Viste que Biden dijo, no se va a utilizar dinero de los que pagan impuestos para esto. ¿Por qué? Porque obviamente si vos lo salvás, lo que planteaba con justo criterio es, le estás dando un premio al tipo que... Exacto. Gestionó mal. Lo que pasó en 2008, Antonio, lo que pasó en 2008. Sí. Digo, ese debate estuvo presente en 2008. Sí, bueno, ¿qué pasó en el 2008? Cerró Merrill Lynch,
Fue una debacle en el mundo, además, que los activos se cayeron a la mitad. Mi pregunta es la siguiente, si vos no lo frenas, ¿cuál es el costo para el mundo de una caída dominó del sistema bancario? Bueno, tenés que ir a 2008, fue brutal, fue brutal. Es un nivel Muchos países no se recuperaron todavía de esa Y crisis. muchos activos, y sobre todo activos inmobiliarios, nunca volvieron a esos valores, jamás. Vos me decís, Es verdad, bueno, había una está burbuja, bien, ¿no? había una burbuja, burbuja. estamos de acuerdo. Pero en esa burbuja voló por los aires muchísima gente que no tiene nunca ninguna capacidad para poder recuperarse. Darío usó una palabra fundamental. Los bancos tienen 3 pilares. Liquidez, solvencia. La liquidez muchas veces depende del sistema. Te sube la tasa de interés y tenés problemas. La solvencia del manejo de cada banco. Y la confianza. Un banco sin confianza no es nada. Lo que está intentando hacer UBS, ¿por qué compra a alguien que era su principal competidor? Es porque necesita transmitir confianza al sistema. Sí, para que por además, contagio no se le vayan los Y dedos. por eso también los bancos centrales intentan encapsular. El Banco Central Suizo le dijo, te pongo 3.000 millones de dólares costó la operación, te pongo 9.000 millones de dólares, le dijo el Banco Central Suizo a UBS para que haga la operación. Lo hizo forzado en algún punto para evitar que haya un efecto acá. Ahora, esta de último momento también, las acciones de UBS están cayendo 5%. Era lógico, las acciones... ¿No? La UBS no está cayendo y Credit Suisse también se están desplomando hacia el valor de compra, de 1,86 francos Eso era lógico porque se compró. Pero eso está bien. Pero la de UBS está cayendo. Está bien. Sí, bueno. Sí, pues, a ver, primero porque si vos lo estás comprando, lo que dice Lares, evidentemente vos también necesitas frenar esto, con lo cual... Hay mucho que no se conoce todavía de cómo es el verdadero mucho efecto estado. contagio. ¿Sí? Y sobre todo por este punto que vos marcás la todo confianza. bárbaro. Vos salís de los bancos. ¿A dónde vas? En este momento hay mucha preferencia por la liquidez. ¿A El dónde dinero vas? le tiene miedo al riesgo Sí. y muchos inversores prefieren la liquidez, prefieren tener la plata en la mano ¿Y dónde a lo tenerla tenés? en cualquier Está lugar. bien, pero una cosa es 100.000 pesos, 10.000 dólares, digo. Pero a esos niveles, ¿qué hace con 3 millones, Subió el 5 oro. millones, 60 millones Subió de el oro dólares? la ¿Dónde lo semana guardás? pasada. Y algo viste, yo te muy preguntaba del oro. interesante que yo creo que está para que lo hablemos en otro momento con más detalle, lo que está pasando con Bitcoin. Sí, bueno, es verdad. Muy interesante. Un repunte, por ahora lejos muy lejos todavía Muy de su lejos, mejor pero nivel. interesante porque... Olvídense, eso... Igual- el riesgo que demostró las criptos... No es Y la la caída del valor, Silicon estamos Valley de acuerdo. y la caída del Silicon Valley Bank se da justamente después de la caída de un banco directamente vinculado al Que negocio cripto, financiaba ¿no? O sea que criptomonedas. también, digamos, ahora, Olvídate. el tema Puramente acá... especulativo lo que estás viendo hoy de Bitcoin. Yo creo que tiene que ver con un cambio de expectativas con lo que va a hacer Estados Unidos con sus tasas de interés. Es más otro tema. Pero el oro, por ejemplo, vos me decís, ¿dónde está yendo esta plata? El oro, que es reserva de valor hace miles de años, ahí, por ejemplo. No, y vos decías qué pasa con a dónde llevan la plata. Bueno, la gran diferencia hoy con la crisis del 2008 es que por lo menos en Estados Unidos los grandes bancos están fuertes. Es decir, no la están y en pasando Europa tan mal. también, Y en Europa lo también. tenés muy concentrado en principio. en un banco en particular, si querés en dos, que estamos hablando de Suiza, por eso Y el yo Credit dije... Suisse venía con problemas de hace tiempo. Exacto. Desde Europa hace también, tiempo. no ¿Sabes tenés... lo que pasa? Cuando, es una manera muy informal de decirlo, pero clara, cuando baja la marea, cuando sube la tasa de interés, se ve quiénes estaban desnudos, se ve quiénes Claro. no tenían los papeles en regla. Los primeros que caen son los jugadores, como Credit Suisse, que venía con problemas. Por eso es tan polémica la decisión de salvarlo o no. Porque si salvás a los que juegan mal, a las malas personas dentro Está de un bien. grupo de personas, estás dando una señal. Pero vos sí, pero la pregunta que tenés que hacerte ahí es, está bien, y si no la salvo, ¿cuál es mi costo de un efecto contagio? Por eso lo que se la haces salva. es, la salvás, pero sacás a los que lo tenían, o sea, en realidad lo salvás, se lo cambiás de manos. Sí, es interesante lo que dice la Te Fed saco con el el banco. Silicon Valley Bank. Al banco lo dejo caer. La empresa muere. A los depositantes les Está garantizo que tengan el dinero. Eso es interesante y es distinto, estamos aprendiendo a lo que se hizo y en al Credit 2008. Suisse le sacás el banco, decís, mirá, te lo llevas vos, Sí. pero vos no podés dejarlo caer porque el efecto contagio... Banco es 50 El desempleo, 50.000 recesión. empleados. No, pero el 50.000 efecto, empleados solamente que... pobreza que Total. generás en el mundo, Total. porque esto no es un problema de Suiza, es del mundo. No, puede ser Gigantesco. hasta una crisis del capitalismo, Sí, digamos. sí. Si... Es muy parecido, en eso es muy parecido a lo que pasó con la burbuja de los bonos. Y acá bonos lo que basura. pasa muchas veces también es, los gobiernos dicen, bueno, intervengo, doy una señal de confianza, pero muchas veces esas señales de confianza son vistas si el gobierno interviene es porque entonces Es grave. es grave lo que está pasando. Entonces termina generando más desconfianza que otra cosa. Por eso, esto, ¿sabemos dónde empezó? Sí. ¿Dónde termina? Una última pregunta. ¿Y qué pasa en la Argentina? ¿Cómo es el sistema bancario de la Argentina? En Argentina ya nos pasó esto.
En Argentina, en 2002, tuvimos corridas. Hay que distinguir entre tener una corrida contra el peso y tener una corrida contra el dólar. Y nuestro sistema cambió mucho desde que sucedió eso. Algunos puntos, y en un ratito te los traje detallados en una placa. Primero, en Argentina, en la década del 90, nosotros teníamos un régimen de convertibilidad. O sea, cada peso que tenías en la calle correspondía a un dólar que tenías en las reservas del Banco Central. Eso te hacía que el Banco Central no pueda ser prestamista de última instancia. Hoy tenés un sistema más flexible. Entonces, primero, una corrida contra los pesos no va a haber, porque el Banco Central es prestamista de última instancia. Va a emitir y te los va a dar devaluados. Emite, claro, emite lo que sea. ¿Cuánto necesitas? 200% de inflación, 300, no importa. Eso emite y te lo no devuelve. podía pasar cuando estábamos en convertibilidad. O sea, corrida contra los pesos es muy difícil de que haya. Después hay otras normativas que ahora las repasamos. Corrida contra los dólares. Bueno, contra los dólares, hoy el sistema financiero argentino, bancario, presta muy pocos. De los depósitos que tiene, solo puede prestar el 20%. Con lo cual está casi todo Casi todos los billete. depósitos están disponibles para que cualquiera vaya y los retire. Y además, ese 20% que presta solamente le puede prestar a personas que generan dólares. Si vos no generas dólares, el sistema bancario no te los puede prestar por regulación. Está disponible el 20%, lo que no quiere decir ni siquiera que los hayan prestado. No, totalmente. El 80% está ahí, el 20% puede... Y el 20% capaz que está también, porque no sé quién toma un crédito. Y te marco otro punto importante también. En la convertibilidad, los bancos recaudaban en pesos y prestaban en dólares. Tenías un descalce de moneda. Eso hoy no existe. Claro. O sea que se pueden caer 18 bancos credit, que acá no pasa nada. Acá no pasa nada. Pero es que también hay otra cuestión. Es que es tan chico el sistema financiero argentino hoy. Cuando vos lo tan pasás, chico es. uno lo ve. Eso que marcás es importantísimo. Uno lo ve es en pesos. cortoplacista. Los bancos no prestan a largo plazo. Pero aparte uno lo ve en pesos. Es un problema, cuando lo pasás, sí, pasás es a moneda internacional, es así el sistema. Claro, es un problema. Bueno, es parte de la economía. Parte que no haya crédito. Estamos